Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti. En pleno mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Nuestra Señora de los Apóstoles ruega por nosotros. Vamos a contemplar este Evangelio y este paso que la Cuaresma quiere que demos, que la Iglesia quiere que demos en este miércoles de Cuaresma, en donde le pedimos al Señor esto, penetrados del sentido cristiano de la Cuaresma y alimentados con tu palabra, te pedimos, Señor, que te sirvamos fielmente con nuestras penitencias y perseveremos unidos en la plegaria. Penetrados del sentido profundo de la Cuaresma, el sentido cristiano de la Cuaresma, ¿no? O sea, vuelta al origen, hace 2 semanas, 3 semanas, ¿no? Vamos, 2 semanas, el primer miércoles de Cuaresma, que es el miércoles de ceniza, ¿no? O 3 semanas, ¿no? Lo que le decíamos al Señor es que viviésemos la Cuaresma de verdad, no la de la apariencia, ¿no? Bueno, pues aquí decimos eso, penetrados del sentido cristiano de la Cuaresma. ¿Cuál es el sentido cristiano de la Cuaresma? Ese sintonizar cada vez más con Jesucristo, vivir en la intimidad del Señor, participar de lo profundo del corazón de Jesús, de tal manera que luego podamos acompañarle en la pasión y en la Pascua, en la gloria, ¿no? Entonces, el sentido cristiano de la Cuaresma. El sentido cristiano es la oración, la limosna y el ayuno contemplados no tanto desde la perspectiva penitencial judía como desde la perspectiva cristiana, de vivirlo como algo sagrado, algo como vueltos hacia Dios, ¿no? Es muy bonito eso, porque no es solamente una ascesis por un voluntarismo, ¿no? Por un dominio de la voluntad, no, es la intimidad del Señor, crecer en la intimidad del Señor, meternos en el corazón de Jesús, el sentido como sagrado de la Cuaresma, ¿no? Penetrados en el sentido cristiano de la Cuaresma. Y alimentados con tu palabra, tema importantísimo y desde luego precioso ver cómo el Papa nos ha insistido en ese vivir en la escucha, ¿no? En la escucha de Jesús, dice él, perdón, que es más amplio que la escucha solo de la palabra como lugar primordial donde Dios nos habla, donde Jesús nos habla al encuentro, es verdad, ¿no? Pero es verdad que Jesús nos habla en más cosas, en las circunstancias, en las personas, en las situaciones, las necesidades, en la propia iglesia, de un montón de maneras. Nos sale el Señor al encuentro hablándonos, estableciendo con nosotros ese diálogo en el cual Él se toma en serio nuestra salvación, Él se toma en serio que alcancemos el cielo y nos va gobernando, nos va llevando de la mano para que podamos ser lo que Dios quiere que seamos y alcanzar la gloria del cielo, ¿no? Entonces, alimentados con tu palabra, te pedimos, Señor, por cierto, que la palabra es como el alimento de mi vida, te pedimos, Señor, que te sirvamos fielmente con nuestras penitencias. Luego las penitencias es para servir fielmente a Cristo. Es bonito esto, ¿no? Porque tiene un aspecto de servicio a Cristo, de agrado, que te agrademos fielmente con nuestras penitencias. Pero no porque el Señor se regodee en el sufrimiento, no. Por el amor que ponemos nosotros en la penitencia que hacemos para vincularlo al amor de Cristo, para asociarnos al amor de Cristo en la cruz, ¿no? Entonces, que te sirvamos fielmente con esas penitencias y perseveremos unidos en la plegaria, ¿no? Y es un poco también lo que decía el Papa en el mensaje para la Cuaresma. La Cuaresma es un camino, él insiste en el camino sinodal. A mí me cansa un poquito lo de la palabra camino sinodal, porque lo pienso es un camino en comunión. Es lo de toda la vida, ¿no? Y ahora lo llamamos sinodal. Bueno, porque parece como que es más eso, pero me parece que es importante el sentido de comunión, todos unidos y cada uno haciendo su función, cada uno siendo lo que tiene que ser en la iglesia y unidos, que caminamos en este sentido en este camino de la Cuaresma, ¿no? Que perseveremos unidos en la plegaria, agradando fielmente con nuestras penitencias, alimentados con la Eucaristía, con la palabra y tal y cual, ¿no? Y penetrados en ese sentido cristiano de la Cuaresma. Bueno, pues
tratando de vivir así, vamos a ver qué propósito y qué intención tenemos hoy, ¿no? ¿Qué sacrificio y qué intención? La intención dice por los religiosos y sacerdotes que están en un momento de tentación, ¿no? Me parece importantísimo esto, ¿no? Por los religiosos y los sacerdotes que están en un momento de tentación, importantísimo pedir por los sacerdotes, por los consagrados, ¿no? Perdón. Y el sacrificio reza un Vía Crucis todos los viernes de Cuaresma para revivir el sufrimiento de Jesús en la cruz. Y el amor, por tanto, también, ¿no? Pero es bonito, pero ya llevamos 2 viernes de Cuaresma que no lo hemos hecho, pero bueno, ¿no? El Vía Crucis, rezar el Vía Crucis como camino de identificación con la cruz de Cristo y con ese camino en el cual cada uno adopta pues una función, un papel, pues alguien le seguirá como la Verónica, otros como el Cireneo, otros como San Pedro, otros como Judas el traidor. Cada uno tiene como su puesto en este Vía Crucis, ¿no? Bueno, y dicho esto, nos metemos en el Evangelio que la Iglesia nos quiere proponer para que meditemos en el día de hoy. Un Evangelio brevísimo y a la vez tan elocuente, tan importante, que yo creo que nos puede pasar desapercibido cuando es fundamental, ¿no? Que dice de esta manera. Dice, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Sí, os lo aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes que pase una iota o una tilde de la ley, sin que esto suceda. Por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseñe a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Es muy bonito este evangelio que dice Jesús al comienzo del Sermón del Monte. O sea, el Sermón del Monte lo primero que hace Jesús es poner las bienaventuranzas. Después de las bienaventuranzas, luz del mundo y sal de la tierra, porque el que viva el espíritu de las bienaventuranzas se convierte en luz del mundo y sal de la tierra, en un referente, ¿no? Para la sociedad, luz del mundo y sal de la tierra, un referente y un sazonador. El amor de las bienaventuranzas se convierte en luz y en sal, bueno, etcétera, ¿no? Y dicho esto, dice esto que viene aquí, ¿no? Que hemos escuchado ahora. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir la ley, sino a dar cumplimiento. No he venido a abolir la ley y los profetas. No olvidemos que en la transfiguración quienes dan testimonio de él son la ley y los profetas. Es Moisés, representando toda la Torá, representando la ley, y los profetas representados en Elías, ¿no? Entonces, Jesús no viene en contradicción o en confrontación con la ley y los profetas. No he venido a abolir la ley y los profetas. Es bonito porque nosotros a veces pensamos que en el itinerario como de la vida cristiana pues uno va dando pasos y esos pasos que va dando, pues un paso como que neutraliza al anterior, ¿no? Y yo creo que esto no es así, ¿no? No es que un paso neutralice al anterior o le dé o lo abola, ¿no? O como se diga eso, ¿no? No es que se supera un paso cuando llega al siguiente, ¿no? Y entonces queda como abolido. No. En la vida cristiana, cada paso integra el anterior. Esto es muy bonito. Cada paso integra el anterior, ¿no? O sea, la ley y los profetas siguen teniendo toda su vigencia. La ley y los profetas siguen siendo importantísimos, ¿no? Pero no son lo fundamental, ¿eh? Cristo no ha venido a abolir la ley y los profetas, sino a darles cumplimiento, a llevarlos a su plenitud, ¿no? A mí me gusta mucho este evangelio porque recuerda un poco los textos de la infancia de Jesús. Cuando estamos en Navidad, continuamente vamos leyendo textos que dicen cuando se le cumplieron los días, al llegar el cumplimiento de sus días, y para que se cumpliese la escritura Jesús les dijo, ¿no? Siempre es cumplir o llevar a plenitud, ¿eh? Y ese cumplir o llevar a plenitud significa que estamos en el tiempo en el que las promesas no se limitan a hablar de algo que sucederá en el futuro, sino que ya ha llegado ese momento.
ya estamos en ese momento futuro que da sentido a todo. ¿Por qué? Porque era el tiempo que tenía que venir. Estamos en el tiempo de la realización de las promesas. Por eso no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a dar plenitud, sino a dar cumplimiento. Y cumplimiento es llevar a término. Es decir, que todo lo que dijeron la ley y todo lo que dijeron los profetas se hace realidad en este momento en Cristo. Cristo es el cumplimiento de la ley y los profetas, donde se dan la mano, donde se sintetizan la ley y los profetas, ¿no? Donde se unen la ley y los profetas. Dice, sí, os lo aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes que pase una iota o una tilde de la ley. O sea, antes se pasará el cielo y la tierra que perderá su vigor la ley. Y esto es bonito porque la ley viene a custodiar una vida. Es verdad que esa vida que viene a custodiar delata lo anterior, y por eso la ley delata lo anterior, delata una vida al margen de Dios, ¿no? Entonces, en ese sentido, la ley y los profetas quedan realizados, no sé qué me pasa, que quedan realizados en el cumplimiento que trae Jesucristo. Por eso dice, el cielo y la tierra pasarán antes de que se cumplan. Que se cumplan es que lleguen a término, pero es que ya han llegado a término. En Cristo ya han llegado a término. Por eso ya se han realizado. Antes que pase una iota o una tilde de la ley. Sin que esto suceda. O sea, es decir, sin que se lleve a plenitud, sin que se realice totalmente la ley en la persona de Jesucristo. O sea, Cristo resume toda la ley en Él mismo. ¿Por qué? Porque en el fondo Cristo viene a traer el corazón con el que el cumplimiento de la ley es espontáneo. Y ya la ley se cumple no por la fuerza coercitiva que tiene. Es decir, si no cumples esto te van a castigar. Eso es la fuerza coercitiva. No, ya no necesito que me pongan un castigo para cumplir la ley, sino que tengo un corazón nuevo y ese corazón de hijo cumple espontáneamente la ley. Cumple espontáneamente la ley. Y eso es lo bonito, ¿no? Que no necesito que nadie me diga hay que cumplir esto, ¿no? Eso, el ejemplo lo hemos puesto muchas veces porque lo ponía Luis María Mendizábal. Decía, el que tiene corazón de hijo no necesita un mandamiento que pida honrar al padre y a la madre, porque cuando le dices, la ley de Dios manda honrar al padre y a la madre, te mira muy asombrado y te dice, pero ¿cómo van a pedir esto? Si eso es lo normal. ¿Puede acaso alguno no honrar a su padre y a su madre? Porque como tiene corazón de hijo, le parece lo normal y lo espontáneo que un hijo honre a su padre. Es lo natural, lo sensato, lo sencillo, lo normal. Lo que le parecía raro es lo contrario. En cambio, si hay una persona que tiene una relación complicada con sus padres, difícil con sus padres, y tú le dices, la ley de Dios manda honrar al padre y a la madre, pone el grito en el cielo. Dice, claro, ya está la iglesia opresora, pidiendo cosas imposibles de cumplir. En el fondo lo que quiere la iglesia es amargar con leyes imposibles y difíciles. ¿El problema está en la ley? No. El problema está en el corazón con el que afronta la ley, que es un corazón de esclavo o de rebelde frente al Padre, y entonces piensa que es imposible el cumplimiento de la ley, que no se puede cumplir la ley. Y dice, por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseña a los hombres, como si estuviesen superados, ¿no? Será el más pequeño en el reino de los cielos, ¿no? Aquí hay una cosa que me dice que es muy curiosa, porque en el fondo está dando por supuesto que el que traspase un mandamiento pequeño y así lo enseñe, va a llegar al reino de los cielos, pero será el más pequeño. Y eso me deja un poco sorprendido, porque a veces solemos decir que el que llega al reino de los cielos es el que cumple todos los mandamientos, el que vive la vida de santidad, ¿no? Y aquí dice, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseñe a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. ¿Sí? O sea que llegará, pero será el pequeño, ¿no? Y luego dice, en cambio, el que los observe y los enseñe será grande en el reino de los cielos. El que los observe y los enseñe. ¿Por qué? Pues porque en el fondo no están abolidos, no están superados, están, o sea, tienen su sentido como manifestación del amor. Aquí tenemos siempre el problema de la letra de la ley o de la fe con la que se vive. San Pablo dice, la letra mata. Claro, porque la letra sola se convierte en una página como una página externa a mí que se me impone desde fuera y entonces como que me cohíbe, me reprime, pone unos límites, me siento como encerrado, ¿no?
Pero claro, entonces uno dice, bueno, pues la letra mata, pero el espíritu da vida. Luego lo importante es vivir el espíritu. Claro, eso es cierto. Pero el espíritu solo en sí mismo se queda en el mundo de las ideas, en el gnosticismo que decía el Papa Francisco. Entonces el espíritu necesita de la carne, necesita de la letra para encarnarse. Porque el espíritu sin la letra no se encarna y se queda en una teoría, en el mundo de las ideas, ¿no? Y eso no puede ser. Porque la letra tiene que expresarse, perdón, el espíritu tiene que expresarse en la letra y a la vez la letra adquiere su sentido o su significado en el espíritu al que ella quiere dar carne para que se manifieste, para que se vea, ¿no? Esto es el cumplimiento de la ley, ¿eh? El cumplimiento de la ley es que hay una carne, hay una letra, ¿vale? Y Jesús viene a darnos el corazón que da sentido a esa letra de tal manera que no se queda solamente en un cumplimiento externo de algo, sino que ese cumplimiento da sentido a una relación de amor que hay entre Dios y yo. Eso es muy bonito. Eso es lo bonito, de hecho, ¿no? Porque lo importante es que la letra exprese un estilo, una relación, que es lo que de verdad nos da vida, ¿no? Jesús acaba de decir, las bienaventuranzas, que son el corazón vivo que tiene que tener el cristiano, un corazón que es luz del mundo y sal de la tierra. Pero ese corazón, si no se concreta en unas prácticas, en un modo de vivir, en un estilo, en unas normas, en una ley, ese corazón se queda como algo deslavazado y etéreo que no termina de realizarse de veras. Por eso no he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento, a llevar a plenitud, a que se pueda realizar de verdad. Y se puede realizar porque ya no la cumplo como algo que se me impone desde fuera y no termino de ver su cumplimiento, sino que yo mismo la necesito, yo mismo la busco, yo mismo la quiero, porque esa ley expresa lo que soy, esa ley expresa la relación que tengo con Cristo, esa ley expresa el amor que comparto. Es muy bonito esto, ¿no? Porque no se queda en palabras huecas. Entonces, una vez que ha dicho eso, del cumplimiento de la ley, con el corazón nuevo, va a expresar cómo es ese corazón o cómo es el modo de proceder de ese corazón frente a lo que se proponía en el Antiguo Testamento que no terminaba de realizar en plenitud o de expresar en plenitud la relación del hombre con Dios. El Antiguo Testamento era un cumplimiento exterior. Entonces por eso dice, si vuestra justicia no es mejor que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la suya era un mero cumplimiento externo, ¿vale? Y lo mismo dice después, ¿no? Cuando dice, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos, ¿no? Cualquiera de las dos cosas, tanto la de los escribas y fariseos como la de los que viven de la apariencia, son estilos de comportamiento, modos de vivir la justicia, no propios de uno que quiere vivir con el corazón nuevo del Nuevo Testamento, que es el corazón de Jesús. Que se va a verificar después en la segunda parte del Sermón del Monte, cuando diga, buscad el reino de Dios y su justicia. Su justicia es el corazón nuevo que pone en práctica los mandamientos del Antiguo Testamento, ¿no? Y que lleva a plenitud la ley. Que no se conforma solamente con una teoría abstracta de un cumplimiento de una ley no real, sino que lo pone en marcha. Lo realiza, lo impulsa. Ese corazón nuevo es en el fondo lo que queremos vivir en la Cuaresma. Claro, en la Cuaresma es un sintonizar con el corazón de Cristo, con el sentimiento interno de Cristo, para que más le ame y le siga. Entonces lo que buscamos en la Cuaresma es descubrir ese corazón con el que Jesús está amando y con el que nosotros queremos también amar. Evidentemente no queremos quedarnos como en palabras huecas, ¿no? Sino queremos amar de veras. Queremos vivir esta relación con Dios de veras, que se verifique, que se exprese en un comportamiento, que no se quede como en palabras vacías, en palabras huecas que no van a ningún lado, sino que se pueda ver. ¿Cómo? Pues en todo lo que va diciendo luego Jesús en el Sermón del Monte. Se os dijo, pero yo os digo, la oración de la limosna del ayuno, de verdad, no servirá a Dios y al dinero. Bueno, va diciendo una serie de actitudes o de comportamientos verificables que manifiestan que se ha realizado en plenitud la ley. Ojalá que vivamos de verdad
con este corazón nuevo para poder caminar en el camino de la Cuaresma con sinceridad de corazón. O sea, que el camino penitencial exprese un corazón vuelto hacia Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.